Entonces les decía que esto es un crustáceo, imaginémoslo como un pequeño camaroncito, más bien de agua dulce, se llama Daphnia. En realidad es un micro camarón, es un organismo relativamente pequeño, apenas se puede ver como un puntito que nada en el agua. Es un bichillo que se ha estudiado mucho como en diferentes estudios y se ha mostrado como hay muchas características ambientales que cambian su forma, su color, etcétera. Este es un ejemplo muy interesante. Digamos, estos dos animalitos son casi genéticamente iguales. Se producen asexualmente, entonces se pueden producir individuos genéticamente muy semejantes o exactamente iguales. Y dependiendo de la concentración de oxígeno en el agua, el bichito produce o no hemoglobina. Entonces, aquí a la izquierda tenemos un caso en donde el animal creció en concentraciones normales de oxígeno, no necesita la hemoglobina para transportarla a sus tejidos, entonces es color transparente verde. Este otro produce hemoglobina porque creció en un ambiente con déficit de oxígeno, entonces la hemoglobina se vuelve algo importante para hacer más eficiente el transporte de oxígeno a los tejidos. Entonces sintetiza, el gen se activa, como cuando vimos el caso de regulación génica en bacterias, el gen se activa por factores de transcripción que se activan con el ambiente y sintetiza hemoglobina. Entonces los tres son ejemplos del efecto del ambiente sobre el fenotipo, que en estos casos es mucho más importante que el efecto de los genes. Para cerrar esta primera parte de lo que llamamos herencia mendeliana, tenemos lo que se llama la herencia poligénica o caracteres multifactoriales. Esto es cuando tenemos variación continua, como el caso de la estatura. ¿Se acuerdan que fue la primera imagen que les mostré de esta clase? Este es un ejemplo muy bonito, una foto que está en un libro de texto que muestra la variación del pigmento, de la cantidad de pigmento en la piel. Y es una foto de niñas de todo el mundo donde se han ordenado desde el color blanco más blanco hasta el color oscuro más oscuro. Aquí se colocan en una escala, digamos, visual, pero se puede medir el color y ver qué tan oscuro o tan claro es. Entonces, más o menos aquí están en una escala de pieles más claras a pieles más oscuras. ¿Cómo se puede producir esta gran variación de color donde no hay dos o tres o cuatro tipos clásicos, sino que todo es continuo, ¿verdad? Con genes que son como los de Mendel, que tienen alelos, etcétera. Entonces hay una idea que es la herencia poligénica, donde lo que se supone es que hay muchos genes, en este caso vamos a suponer 6, por ejemplo, y tienen alelos que incrementan el color de la piel o del pelo también, y alelos que lo disminuyen. Pensemos, vamos a poner arbitrariamente que los alelos mayúscula aumentan la intensidad de color y los alelos minúscula, como si fueran recesivos, pero realmente no lo son, disminuyen la cantidad de pigmento, ¿verdad? Entonces, si nosotros imaginamos los genotipos que puede haber para 6 genes, vean todo lo que podría haber. Aquí estamos solo mostrando 3 genotipos de varias decenas de genotipos posibles. Digamos, tendríamos una persona, una niña en este caso, que tiene todos los eh, genes, los 6 genes A, B, C, D, E y F, con homocigotas paralelos mayúsculas, alelos que aumentan el color de la piel. Esta persona, si sumamos los efectos que tiene cada uno de estos genes, vemos que son 6 y cada partiendo de cero, ¿verdad? Podemos darle un puntaje 11 a esta coloración. Le da un puntaje 11 a esa coloración. Podríamos tener una persona que es heterocigota para todos los genes. Solo tiene 6 alelos que incrementan el color de la piel. Los otros no. Entonces el puntaje sería intermedio, digamos que sería 6, ¿verdad? Y después tendríamos una persona que tiene totalmente, todos los alelos son menos, o sea, son minúsculas, no añaden color, ese tendría un color cero. Ven, sería simplemente sumar cuántos alelos hay de tipo mayúscula y cuántos alelos hay de tipo minúscula para dar el color. Entonces, haciendo todas las combinaciones, uno se daría cuenta que podría acomodar a estas niñas en una escala de 0 a 11, donde estas serían las personas menos pigmentadas, las que tendrían un genotipo como este, y estas serían las niñas más oscuras, más negritas, que tendrían
un genotipo como este otro. Y todos los intermediarios son posibles, ¿verdad? Ustedes pueden ver que aquí puede haber todas las combinaciones de genotipos, por ejemplo, 4 genes homocigotas minúscula con alelos minúscula y los otros son heterocigotas, en fin, todas las combinaciones posibles y puede producir una gran cantidad de variación que se parece ya a una escala continua, ¿verdad? Inclusive el color de la piel es una escala continua. Entonces, esto se llama herencia poligénica. Hay muchos genes poligénicos, muchos genes controlando la característica. Además, uno podría adicionar el efecto del ambiente, por supuesto. Si a esta muchacha le ponemos una fuente de sol fuerte, se va a broncear. Entonces, el color de la piel también depende del ambiente, aunque no así el color del pelo, ¿verdad? Es que cuando tenemos muchos genes para una característica y consideramos la frecuencia de los individuos en cada una de las escalas en que varía la característica, llegamos a una especie de distribución normal, que es una distribución muy conocida en biología, que se caracteriza por esta forma de campana, donde el promedio de la población está aquí en el pico de la campana y los extremos en los dos lados. Esto ya es, digamos, mostrando una escala, pero también la frecuencia de los individuos en cada uno de los niveles de la escala. Esto sería la altura, medida en pulgadas, ¿verdad? Es una escala que no estamos acostumbrados, pero imaginemos que fueran pulgadas, nosotros tendríamos una distribución normal de las personas en torno a un promedio. Sí, y entonces uno puede explicar esa variación que no parece mendeliana por genes mendelianos. O sea, suponemos que hay muchos genes que controlan la estatura, donde algunos genes tienen alelos que aumentan y otros que no aumentan. Y entonces, si tenemos muchos genes con ese tipo de alelos, tendríamos que la frecuencia de genotipos intermedios siempre va a ser mayor que los genotipos totalmente homocigotas de los dos extremos. Entonces siempre se llega a tener una distribución normal. Es una aplicación muy interesante de la idea de Mendel para una característica compleja y en escala continua.